Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en Arise, en uno más de nuestros webinars. En este caso va a ser un conversatorio sobre resiliencia editorial. Y tengo el honor de estar con puros grandes maestros a quienes voy a presentarles. Está con nosotros Gustavo Wilches Chaux, quien se presenta a sí mismo como exalumno del terremoto de Popayán y exalumno del terremoto de Tierra Adentro, con un posgrado en el terremoto del eje cafetero. Estudió Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Cauca, en donde se graduó en 1977 con una tesis laureada sobre Derecho Ambiental. Paralelamente, estudió fotografía en el Fotoclub de la misma universidad, que en el 2020 cumple 50 años de fundado. Fue director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en el Cauca, y como tal le correspondió diseñar y dirigir el programa de reconstrucción comunitaria adelantado por esa entidad con posterioridad al terremoto que en 1983 destruyó la ciudad de Popayán. Como resultado de esa experiencia, Gustavo escribió el libro Herramientas para la crisis, desastres, ecologismo y formación profesional, publicado por el SENA en 1989, y obtuvo la beca James Rook, otorgada por el Consejo Británico. Con esa beca estudió producción de audiovisuales en Bristol y manejó el desarrollo en Oxford. Entre 1994 y 96 dirigió la corporación NASA Kiwe, creada por el Gobierno Nacional para acompañar a comunidades y a los ecosistemas afectados por el terremoto de Tierra Adentro. El análisis de esa experiencia se encuentra en el libro En el borde del caos, que publicó Gustavo con el apoyo del Fondo Nacional Ambiental y de la Fundación para la Comunicación Popular FUNCOP, Cauca, y publicado por la Casa Pensar de la Universidad Javeriana en el año 2000. Wilches Chaux también fue el primer director del Ecofondo, dirigió la Fundación para la Comunicación FUNCOP Cauca en Popayán y es uno de los miembros fundadores de la Red de Estudios Sociales sobre Desastres en América Latina. Ha escrito más de 20 libros, dentro de los que se destacan La letra con risa centra, ¿y qué es eso? Desarrollo sostenible, Auge, caída y levantamiento de Felipe Pinillo, mecánico y soldador, que es la guía de la Red para la Gestión Social del Riesgo, del Manual para enamorar a las cañadas, de nuestros deberes con la vida, la reubicación de San Cayetano, ni de riesgos, que son herramientas sociales para la gestión del riesgo, del suelo del cielo y de regreso, y el universo amarrado a la pata de la cama, que estos son relatos verídicos de ciencia ficción. También lo pueden seguir en Twitter a través de @WilchesChaux. Actualmente trabaja como consultor independiente, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Externado de Colombia y es escritor. También es profesor investigador de la Fundación Universitaria de Popayán, Facultad de Arquitectura, especialización en gestión del riesgo de desastres. Bienvenido, Gustavo. Está con Muchas gracias, nosotros Lucy. Muy grato. Está con nosotros también Miguel Ángel Navarrete Gutiérrez, que es heredero de la tradición tlacuila, espero haberlo dicho bien, de quienes se sabe son los tenedores de la tinta negra y roja y los papeles. Miguel Ángel es quien desde hace 40 años ha sido guardián de la palabra impresa en tinta y papel. En sus 16 llegó a las artes gráficas por serendipia, un hallazgo mejor de aquello que se buscaba. Y se enamoró de ese mundo, del olor de la tinta, de la magia que tiene el sonido mecánico de las prensas, del proceso casi alquímico de transformar las ideas de un autor en un producto tangible. Y desde entonces no ha habido manera de deslindarse de ese mundo, ya fuera como impresor, como editor, diseñador gráfico, publicista o director de uno de los talleres más importantes de México, la Lotería Nacional. Él decía, yo quería hacer libro y se le concedió. Desde hace poco más de 7 años, organiza y construye equipo con sus compañeros en el taller de imprenta de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y bueno, quizá algún día no muy lejano decida volver a las letras, a las suyas, y se levanten siendo impresas. Por lo pronto, su compromiso está firme en la defensa de la labor del editor y del impresor, del producto impreso como aquello que se conserva y es digno de ser guardado. Miguel Ángel es, por supuesto, un romántico de las artes gráficas, pero también de la literatura, de la cultura y de la trascendencia que tiene una historia cuando se plasma en tinta y papel.
Y con nosotros, por supuesto, está Victoria García Joly, quien es diseñadora gráfica de formación, pero también es socia fundadora y directora de arte de la revista Algarabía. Es conocedora de la tecnística Fundadora, cofundadora o co-creadora. co-creadora de Algarabía. También es co-creadora de la tecnística, metodología de investigación cualitativa de Aljamía, inteligencia de marca, basado en la semiótica aplicada. Ha recibido los premios A, Quorum y Arte Editorial, otorgado por la CANIEM, entre otros. Es autora de 6 libros, entre los que destacan el libro de las letras, de la A a la Z, y No es diccionario, en el 2010, Para amar el arte, en el 2016, y Cuentos del armario, en el 2018. Además, ha participado en antologías de minificción y cuento en México, Perú y Chile. Ejerció la docencia desde 1996 hasta el 2018. Desde el 2003 ha dictado más de 45 conferencias en distintas universidades a lo largo de todo el país. Ha participado en mesas redondas y paralelas de discusión sobre diseño gráfico, el diseño editorial, revistas culturales, revistas digitales, mercadotecnia, marca y docencia. Además, ha sido invitada a exponer su trabajo en el Archivero, el Museo de Arte Carrillo Gil, la Edimba, la UAM Xochimilco, en la Galería del Pasillo, en la UAM Coajimalpa durante el foro Comaprod en 2015 y en la Universidad de Guadalajara. Les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo el acompañarnos este día aquí a conversar un poco sobre la resiliencia editorial. De entrada, me gustaría muchísimo que pudiéramos hablar sobre cómo ha ido evolucionando desde cada una de sus experiencias, cómo podemos percibir la evolución de los formatos del libro, pensando que viene desde la escritura en Sumeria, hasta luego vino la cuestión de los papiros, luego viene la cuestión de la imprenta de Gutenberg, ahora los formatos digitales. Desde su perspectiva, ¿cuál ha sido esta necesidad de evolucionar los formatos? Pues si quieren, puedo empezar yo. Sí, por Bueno, favor. es una historia intrincada que no tiene que ver con los contenidos, sino con los sustratos. El hombre empezó pintando en las paredes porque fue a donde, en los primeros lugares donde encontró, y obviamente no tenía, en aquel momento no había inventado el papel, no había inventado otro tipo de sustrato, y la pared fue el lugar ideal. Pero pues no fue casualidad, porque primero tuvo que descubrir los pigmentos y después con qué fijarlos, porque sabemos que el color ante la luz desaparece y ante el agua se disuelve. Entonces primero fue un químico y después fue pintor, digamos, y empezó con la escritura ahí. Y con el tiempo se transformó y fue a dar a Pieles o fue a dar a una de las bibliotecas más antiguas, que son las tablillas de terracota, de la escritura cuneiforme, donde está el código de Hammurabi, etcétera, etcétera. Y ya hasta la época de los egipcios fueron encontrando el papiro, y entonces ahí la necesidad, pues estaba el conocimiento, digo yo, que estaba enrollado. Pero un día descubrió que podía hacerlo libro, ¿no? Y que no tenía que desenrollar todo para llegar hasta el final, y que pues con pasar las páginas era muchísimo más fácil. Es decir, dice Humberto Eco que hay inventos que dejan de evolucionar porque han llegado a su grado de perfección. El libro, cuando con la imprenta, llegó a su grado de perfección. Podemos hacerlos de muchos estilos, ¿no? Con pasta dura, con pasta suave, con un papel más bonito, con muchas tintas, con una sola tinta, hacerlo con tipos movibles o hacerlo con formación electrónica, pero al final de cuentas son las páginas impresas condensadas en un tomo. Y dice Ulises Carrión que los escritores no escribimos libros, y tiene toda la razón. Lo que escribimos son textos, escribimos novelas, poesía, ensayo, narrativa, lo que quieran. No hacemos libros. Los libros son los objetos que contienen esos textos, y es lo mejor.
Y llega un punto donde también Humberto Eco se plantea esta pregunta y lo compara con el jorobado de Notre Dame, de Víctor Hugo, donde Frollo señala un libro y después señala los vitrales de la iglesia y dice, señalando al libro, esto matará a aquello. Y la verdad es que los vitrales no perdieron su fin didáctico, porque era justamente para eso se ilustraban las caídas del Via Crucis, o cómo era la Virgen, o de qué color era, o dónde estaba, etcétera, porque era para educar. Y el libro terminó teniendo eso de ventaja, ¿no? Para educar sin necesidad de ir al lugar, sino que ya el libro podía venir contigo. Y el digital, pues, terminó siendo ahora, hoy, un formato, porque es donde estamos nosotros, pero el texto ahí sigue, las novelas las vamos a seguir escribiendo con las mismas estructuras y no depende de si lo vamos a leer en papel o en el formato digital. Ahora, con la edad que nos cargamos aquí todos los presentes, seguramente ustedes compartirán conmigo que hemos visto a lo largo de la historia que estamos en la prehistoria de lo digital y en pañales de lo electrónico. ¿Cuántos formatos y cuántas computadoras no vienen? O sea, en mi experiencia, lo que ha caducado una y otra y otra y otra vez es la tecnología. Ya no puedo usar mi computadora, el libro que estaba en un SideQuest, ya ni el lector ni existe, había libros que tenías en 17 discos porque por supuesto no tenían la capacidad, ya cuando querías copiarlos ya no se pudo, etcétera. Entonces apenas estamos asistiendo al principio de esto. Puede ser que en un futuro, y ya no muy lejano, porque sí ya llevamos muchos años con la parte digital, pero todavía está en la perfección y todavía tenemos que encontrar cómo hacer que esos archivos no caduquen, porque yo ya no puedo ver mi tesis, escribí 2 y ya no la puedo ver porque se quedaron en una, imagínate, era el WordStar en una PC que metías un disco, el otro, etcétera, y menos mal que un día la imprimí y quedó el impreso. Y en Algarabía, pues bueno, ya van 3 veces que se descompone el servidor y bendito Dios tenemos las revistas impresas donde hemos podido volver a capturar los textos y no se ha perdido todo, porque la tecnología ya nos ha fallado. Y el otro lado siempre va a estar el romanticismo, digo yo, del que le gusta leer en papel y del que, como yo, que odia leer en la computadora o en el iPad porque pues, me lloran los ojos, me canso, de por sí soy disléxica y luego con la pantalla brillando, pues es el caos total. Entonces, todavía son como muchas cosas encontradas y yo creo que no hay una respuesta ni final, ni única, ni estandarizada, porque cada quien habla de la feria como le va en ella. Así es. Dentro de todo esto, por ejemplo, a Miguel Ángel, tú llevas 40 años dentro de la industria. Y, ¿Cómo podrías decir, más los que nos faltan? esperemos. Sí, no tengo otros planes por lo pronto, pero más que continuar, entonces. Perdón, únicamente aquí quizá abundando un poquito con los argumentos que nos mostraba Victoria y de su experiencia con el tema, me gustaría abundar un poquito acerca de esto, y es que tiene que ver justamente con lo que ella termina diciendo, que es la preservación justamente de los contenidos, de lo que se escribe en realidad, que son los textos, las ideas, la poesía, la narrativa que se pueda estar haciendo. Lo perdimos. Yo de la base, como yo hizo. Miguel Ángel, creo que estamos teniendo problemas con tu transmisión. Bueno, en lo que podemos como restablecerlo, Gustavo, tú tienes una posibilidad, comentábamos hace unos días, justo que tienes de un lado
la especialidad en el tema de gestión del riesgo, de prevención del riesgo, y por el otro también eres un autor. Entonces, toda esta cuestión de la evolución de los formatos, ¿cómo lo percibes dentro de estas especialidades? ¿Cómo crees que pueda ir evolucionando? ¿Cómo crees que ha sido el proceso de evolución? Pues mira, también parto de lo que estaba mencionando Victoria, en el sentido y lo que comenzaba a hablar Miguel Ángel, que ya lo recuperaremos ahora, pero primero decir que yo soy un adicto al libro objeto y que para mí una dimensión fundamental del libro es el olor y que a mí me fascina oler los libros y me fascina oler los libros viejos. He tenido la fortuna de heredar libros de las bibliotecas de mi abuelo paterno y de mi abuelo materno. Y aquí tengo, por ejemplo, este muy lindo que me regaló mi abuelo, La inteligencia de las flores, de Mauricio Maeterlinck. Yo te mandé porque me invitaron no sé si hace poco o hace mucho, porque ya perdí la noción del tiempo ahora, pero a escribir un prólogo para una edición colombiana de La inteligencia y las flores, y yo lo hice, por supuesto, refiriéndome a esto. Pero una de las cosas lindas es que yo abro un libro de esos y me encuentro, por ejemplo, esto que ven ustedes, que son unas flores disecadas, seguramente por mi abuelo en medio de los libros, y en muchos de esos libros que eran de la biblioteca de mi mamá y de las bibliotecas de mis abuelos, aparecen esas flores disecadas, aparecen subrayados por ellos, y entonces es una especie de diálogos con ellos, pero también es un diálogo conmigo mismo cuando tomo un libro que para mí fue importantísimo cuando estaba en la adolescencia, por ejemplo, voy leyendo el libro y es un diálogo con el yo que era en ese entonces, y también me pregunto a veces cómo puede haber cambiado tanto un libro, porque a mí, a mí O me la gustaba mucho y percepción, ahora no ¿no? me Que gusta tienen tanto o al revés. Oye, Entonces, Gustavo, ¿y no te dejas recados? O sea, porque yo los dejo recados en las páginas de respeto, escribo cosas y cuando los abro años después te sorprendes de las cosas. Ahí me he encontrado cuentos, recados, cosas así, y cosas como para piensa en esto, busca el otro, así como una tarea que seguramente nunca hice. No te dejas así. además has dicho una palabra lindísima que es recados y que me evoca a un libro bello de Gabriela Mistral que se llama Recados contando a Chile Ajá. y que dicen una cosa muy linda en un prólogo a otro libro de un autor que se llama Benjamín Subercasó, dice, contar la patria es un acto de amor. Ay, Es qué bonito. lindísimo. Entonces ahí has mencionado una palabra muy linda, pero entonces vamos a eso, a la adicción al libro, a la adicción al libro escrito, al libro objeto, y a una pregunta que estaba quedando planteada acá también, y es que, por supuesto, yo le agradezco muchísimo a todos los medios virtuales, a las plataformas. Esto que estamos haciendo aquí es gracias a la virtualidad, podernos comunicar. Yo tengo un hijo que vive en Los Ángeles, una hija que vive con su esposo y con su hijo, nuestro nieto, en Miami. Otras dos hijas mías viven acá en Bogotá y nos reunimos semanalmente y tenemos unas reuniones muy, muy agradables. O sea, agradezco mucho esto, pero también me doy cuenta de cómo nos vamos volviendo cada día más vulnerables, porque en últimas todas estas redes sociales, todas estas plataformas tienen dueños y dueños que tienen la llave y que en un momento dado pueden encenderla o apagarla. Yo admiro, por ejemplo, de los marinos que hoy viajan, cruzan el mar con sus naves guiándose por sistemas de georreferenciación, GPS, sistemas satelitales, etcétera, etcétera, pero que en el momento en que se llega a caer ese sistema, salen con un sextante y se guían se orientan por las estrellas. Eso a mí me fascina. Y entonces una cosa en la que yo insisto muchísimo es, aprovechemos esto al máximo. Yo inclusive dudaba al principio de que aquí pudiera haber unos ambientes realmente cálidos, de que uno pudiera transmitir afecto a través de esto, y resulta que sí. Yo creo que aquí estamos experimentando un poco esa realidad, que puede haber un contacto humano, y a veces me pasa después de una reunión muy grata que me pongo a pensar si verdaderamente eso fue virtual o si fue presencial, porque hay una gratitud muy grande. Pero al mismo tiempo, me parece que tenemos que ir pensando en el momento en que hubiera un colapso, digamos, de las redes, cómo nos vamos a comunicar, cuál es el equivalente que vamos a tener a ese de los marinos que si se cayó el sistema satelital pueden salir a orientarse por las estrellas. Y me parece que eso hay que hacerlo, es El libro, importantísimo. la carta, El libro, en mi casa en la Popayán visita. tenemos toda la enciclopedia británica,
que son como 20 tomos pesadísimos, grandísimos. Y alguien decía, pero si ya todo eso está digitalizado, todo eso está en internet, ¿por qué no bota eso? Yo les decía, porque en el momento en que haya un pulso electromagnético, por cualquier razón, y se borren todos esos archivos, por lo menos por una guerra nuclear o por una explosión de algún cuerpo celeste cercano, por lo menos con estos tomos de la Enciclopedia Británica nos podemos construir un búnker para meternos debajo. Entonces, de todas maneras, sí hay un enorme desafío, y es ver, a mí me pasa exactamente lo mismo con muchos archivos, y con archivos de video, por ejemplo, ya los tengo en unos formatos que no se pueden leer, los famosos discos que no hubo Compacto, posibilidad de sí. hacer la transferencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pero ahí hay cosas muy interesantes y que también tienen que ver con lo que se ha hablado acá. Uno, siempre, y desde eso no lo alcanzamos a comentar con Lucy, que en poco tiempo hemos hablado tantas cosas, como si ya somos Ya viejos somos amigos amigos. desde hace un día, pero eh, la famosa señal que enviaron en el Voyager, ¿se acuerdan? Una Ujú. señal que enviaron en el Voyager para decir si unos extraterrestres se encuentran con esto, ¿cómo les decimos de dónde mandamos esto? De quiénes fabricaron esto? ¿Dónde se construyó? Etcétera, etcétera. Entonces eso es muy interesante porque, claro, también es muy difícil si uno no sabe, si uno no es arqueólogo y no sabe el alfabeto egipcio, descifrar unas inscripciones egipcias o descifrar qué significan eh, todas estas dibujos en las piedras que existen en nuestros países, que son absolutamente maravillosas. Todo ese arte rupestre maravilloso, ¿qué quiere decir? Pero de todas maneras, han aguantado muchísimo tiempo, han aguantado muchísimo tiempo, y en cambio estos archivos que quedan estos archivos que quedan en, en, en archivos digitales son de una vulnerabilidad también sumamente grande. Entonces, ahí hay dos cosas que son interesantes y que también alcanzó a mencionar, mencionó Victoria ahora Humberto Eco, en ese libro que se llama En busca de la lengua perfecta. Hay un ejemplo que a mí me parece lindísimo, y es que dice que, bueno, se hace un cementerio de desechos nucleares y se pone un aviso y se dice, aquí hay un desechos nucleares, aquí no se puede construir, pero resulta que dentro de 1000 años esos desechos nucleares van a seguir siendo radioactivos. Entonces, ¿cómo se pone un mensaje que pueda ser leído dentro de 1000 años? ¿Quién lo va a entender? Y entonces lo que él dice es, hay que acudir al mito. Y hay que acudir al mito para que, por ejemplo, se sepa que ahí no se puede construir, y ahí no se puede construir. Entonces viene el mito de que ahí no se puede construir porque ahí asustan, porque ahí hay espantos. Y entonces ahí viene otra cosa que a mí me parece importantísima, y es el mito como memoria. El mito es una de esas tantas palabras que han sido secuestradas y violadas, porque el mito lo han convertido en sinónimo de mentira, en sinónimo Ajá. de error. Entonces se habla sobre mitos sobre el COVID, mitos sobre el cambio climático, mitos sobre el SIDA, mitos sobre esto, mitos sobre lo otro, cuando el mito es una cosmovisión que le da sentido a la existencia, que nos compromete con la existencia. Y ahí hay una cosa importantísima. Y otra cosa que es importantísima también es el cuerpo como memoria. El cuerpo como memoria, y todas las memorias que nosotros archivamos en el cuerpo, las memorias heredadas. Mi abuelo era de una zona de Colombia, nació en una zona de Colombia que se llama el Chocó, que es una zona muy selvática, hoy muy golpeada por la violencia. Y resulta que años después yo voy, mi abuelo salió de allá cuando tenía 10 años, años después yo voy allá y comienzo a preguntar por gente, por sitios, por quebradas, por nombres, y me dicen, ¿usted ya había venido acá? No. Y entonces, ¿por qué sabe todo eso? Dice, porque yo he heredado memorias. Uno hereda las memorias, y esas memorias las hereda en la leche materna, y las hereda a través del mito, pero también del mito familiar, pero el mito no como mentira, no como error, sino el mito como cosmovisión que lo compromete a uno. Y con todos sus signos, como el totemismo y como Por finalmente favor. todos los créditos religiosos, o sea, todos los credos religiosos, tienen su fundamento también en esa significación, que sean valores para los que sigan después de nosotros. Aquí Así el es. tema, y con lo que me quedé hace un momento que me quedé desconectado, era justamente con el origen de querer hacer que nuestras ideas o nuestros sentimientos pues, se preserven y pasen a través de nuestro propio tiempo. La palabra grafía viene justamente del carbón, y que fue el primer instrumento con el que se registra de forma gráfica una idea, que bien pudo ser la cacería o bien pudieron ser muchas cosas. A partir de ese origen, justamente los sustratos son los que se han venido cambiando, como bien dijo Victoria,
Y si bien toda la historia ya la brincamos en un salto cuántico hasta llegar al Renacimiento con la imprenta de Gutenberg, el verdadero talento tecnológico no fue tanto en sí la imprenta, que tecnológicamente era una prensa de uvas que se utilizó, en donde el verdadero valor fue el tipo móvil, el que yo pueda estar utilizando una misma letra para estar armando páginas y crear volúmenes. Esto para darle la vuelta a los libros escritos a mano, que hasta ese momento todos eran escritos a mano, llamados incunables, y bueno, teníamos, tanto se ha hablado aquí de Humberto Eco, tenemos un gran ejemplo en El nombre de la rosa, en donde tenemos el scriptorium de todos estos monjes haciendo la escriba de lo que uno nos dicta, y además preservamos el conocimiento en una torre que se vuelve un laberinto, cosa simbólicamente muy bella, en donde al conocimiento hay que saberle entrar, pero también hay que saber salirse de él, porque finalmente uno se puede perder dentro de todo este conocimiento. Pero dentro de las vulnerabilidades que bien nos mostraba Gustavo, pues está justamente con El nombre de la rosa, pues en el gran incendio que se da de esa biblioteca. Entonces, en este punto, lo que sí yo reconozco que es un valor tecnológico, como un avance que va sin retorno, esto es, va teniendo un efecto de trinquete en la parte cultural en sus avances, esto es, lo que vamos ganando ya no lo retrocedemos, es justamente en la democratización que se logra. En el sistema cuneiforme o en los sistemas de códices, que por eso yo me digo a mí mismo heredero de la tradición tlacuila, que eran los pintores de códices, pues finalmente lo que se hace es que quien escribe es el que lo preserva porque es el único que lo sabe leer e interpretar. Y el tema de la imprenta justamente lo que nos ofrece es la democratización. A partir de la imprenta también se extiende la posibilidad de que se aprenda a leer y escribir por parte de todo el mundo. Y esto es un valor importante que tenemos que reconocer. Hoy en día, dentro de toda la evolución que a mí me toca aprender del hacer los libros, justamente está el tema de que me decían, tú en tu romance de los papeles y las tintas, ¿no te sientes amenazado por los formatos electrónicos? Y yo hacía la broma de que no, que finalmente la escoba nunca se sintió amedrentada por la aspiradora. Llegaron a coexistir justamente en la posibilidad de que cada quien tiene su posibilidad. Yo sí creo que la preservación... Perdóname un comentario de pie de página, además, pero tú nunca has visto una bruja volando en aspiradora. Por supuesto que no, no tienen esa posibilidad. Y serían como no unas escobas jet, en todo caso, pero también evolucionan. Sí, también evolucionan. Son de reacción a chorro las brujas. Porque van muy rápido. Exactamente. No se ven. Aquí el tema sí creo yo que donde se preserva justamente es en la multiplicación de los formatos. Esto es, entre más formatos tengamos, logramos que se preserve de mejor manera. Si contenemos la Biblioteca Británica en sus volúmenes impresos, bien por ese tema, pero también pueden estar en una nube, también pueden estar en discos de muchos formatos, y el tema es que lo que nosotros como humanidad generamos de cultura se preserve a toda costa y por cualquier medio, porque ese es el conocimiento que sirve de base para los que vengan después de nosotros. Exactamente. Al respecto, de hecho, en redes estamos teniendo como un gran auge de un detalle muy particular que los tres tocaron de diferente manera. Hablaba, por ejemplo, Gustavo sobre las notas que se encontraba, hablaba justo Victoria de cómo uno va dejándose recaditos para el futuro, y hablabas ahorita de cómo uno va preservando estas memorias. Bueno, en las redes sociales hay un tema que les preocupa muchísimo de los libros, los olores. ¿Qué pasa con los olores del libro? Y les pregunto esto de qué pasa con los olores, porque si bien no es lo mismo leer un libro que me heredó mi madre, a un libro que me heredó mi bisabuelo, a uno que puedo comprar mañana en la librería, los olores cambian. Pero el libro digital no nos da esa oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué habría ahí con el tema de los olores? ¿Ustedes creen que hay algo que se gane a cambio de eso, de los olores? No, yo creo que la experiencia del libro objeto es multisensorial, ¿eh? No solamente son los olores, es el tacto, es la sensación que tengo de que su autor me lo firma, de que tengo una primera edición, o sea, es un montón de elementos, no solamente el olor, ¿no? Me ocurre, o sea, yo me envicié justamente
por los sentidos de la primera imprenta que yo pisé. Entonces, bueno, Algarabía tiene más que mucho que decir acerca de esto, ¿no? Bueno, primero hay que entender que el papel es un sustrato orgánico y vivo, de alguna manera. Por eso el papel envejece y se amarillenta y si no lo cuidas bien se deteriora, y también tienes sus enemigos como la humedad, el agua y la polilla, etcétera. Entonces, la luz misma, sí. también hay que saberlo cuidar, porque también tiene sus enemigos. Por supuesto, el fuego puede ser el más devastador, puede ser la polilla. Y en ese sentido, por supuesto, como dice Miguel Ángel, pues te llena todos los sentidos. Los nuevos huelen a tinta, ¿no? Y aquí que llega una revista nueva cada mes, pues siempre huele a tinta. A mí no me gusta cómo huele la tinta, y hay gente que le fascina. Y huele el libro antes de abrirlo, primero le da una olfateada. Y hay gente como yo que me gusta la textura del papel, y lo primero que hago es acariciarlos. Y por Lamento supuesto, mucho pues, decir una cosa. en la parte digital la acaricias y cambias la página, porque no, usas el tacto para eliminar lo que no quieres leer, entonces no puedes hacer eso. Aunque hay sus truquitos, puede haber sus truquitos, ¿no? Como también puedes buscar, cuando vas subraye todo el libro, pues tienes la posibilidad de ir a buscar todo lo que subrayaste y te lo pone todo en un archivito anexo. Y si tienes todo esto subrayado, puedes encontrar la palabra clave de lo que andabas buscando y no volver a releer todo. Tiene esas ventajas, lo que decía Gustavo, ¿no? Pues cuando vas para adelante, no vas para atrás, y hay cosas que se pierden y cosas que se ganan. ¿Qué se pierde, por ejemplo, en el libro digital? El oficio del arte editorial. Tú, para componer una página, buscas que los renglones sean exactos, que no haya rosarios, que no haya ríos, que no haya viudas, que no haya huérfanos, y todos estos pobladores. Buscas que la tipografía no esté tan separada, que la mancha tipográfica, dice Emil Ruder, tiene que ser del 65% de intensidad del negro, etc. Y te rompes la cabeza de partes años haciendo filigrana con la tipografía, las palabras, llamas al editor, ya no cabe aquí, tengo el programa, ¿no? Etc. Y ese es el rigor editorial, además. Y viene el lector y le cambia el fondo de color, le cambia la tipografía, le cambia el tamaño y hace unos huecos, viudas, huérfanos, cortes, y deja las páginas horrendas. Eso es el antiarte editorial. Y una maravilla, Victoria, aparte, perdón, como nota, perdón, Victoria, el rigor editorial, que bien lo decías ahora, como el diseño editorial, eso ya pasó además por una corrección de estilo previa, y que ahora en la autoedición nos brincamos todo eso. Entonces, además de los callejones huérfanos y demás, tienes a que aparecen faltas de ortografía, por ejemplo. Exactamente. Y entonces el pobre lector ya está expuesto a leer en digital con todos los errores de párrafo habidos y por haber, ¿no? La sangría, que es una cosa romántica, de que se ponía la marca de párrafo, porque antes de más o menos 1600 y pico, la puntuación básicamente todavía no existía, no estaba estandarizada. Entonces, para empezar, había marcas de párrafo. Era un calderón para entrar y la doble S para terminar el párrafo. Y porque no había punto de aparte. Entonces, esos se imprimían en rojo, pero luego eso resultaba muy caro, porque acuérdense que el rojo, la tinta roja, siempre ha sido lo más caro de producir, porque es el tinte, el más apreciado, pero también siempre fue tóxico y también siempre fue venenoso. Entonces, pues luego terminan ahorrándose la impresión y quedó el agujero, el hueco. De ahí viene por eso se llama sangría, porque era del color rojo de la sangre. Y ese tipo de cosas, pues ya en el libro digital ya es, o sea, ya ni siquiera es mito, ya es historia antigua, ya es algo que no se va a practicar, como ya no escribimos
poemas en las paredes, ¿no? Ni hacemos grabados bajo relieves para contar la historia de una ciudad, porque ya no somos romanos, ya no somos griegos, ya no somos pintores rupestres. Pero ahí el libro todavía se mantiene, y mientras más amorosamente y más cuidadosamente hagamos los libros, más lo vamos a defender de su caducamiento, digamos. Sí, su caducidad finalmente. Ajá. Y bueno, en Fahrenheit lo tenemos, ¿no? O sea, había que preservarlo, las historias, en la memoria de cada quien, porque el libro me lo va a quemar en el momento que se pueda la patrulla, ¿no? Lamento tenerles una muy mala noticia a todos. Y esto es demostrar que los Reyes Magos sí existen, pero no son los que pensamos. Esto es, los libros, todo el mundo habla de que cuando se compra un libro o se recibe un libro nuevo, lo primero que hacemos es oler la tinta. Tengo que decirles la mala noticia, la tinta no es la que huele. Lo que huele es una serie de compuestos solventes que son aditivos al momento de la impresión, pero no es la tinta misma. Entonces, generalmente todo el mundo decimos el olor a tinta y no es precisamente la tinta lo que huele, ¿no? Lamento mucho la mala noticia. Y tienes toda la razón, Victoria. El tema de los pigmentos ha sido toda una historia, y justamente el rojo de la cochinilla, o sea, fue algo muy preciado a partir de la conquista en América, porque justamente de aquí se lo llevaban al igual que el pigmento de la púrpura, ¿no? Entonces, Sí. bueno, dentro de esto es bellísimo entender que para poder nosotros hacer papel impreso, los chinos lo hicieron justamente con carbón y alúmina, ¿no? O sea, finalmente la tinta china, o sea, de ese color negro, proviene del hollín de las chimeneas. Entonces, en este punto sí, el crear nosotros los pigmentos para los distintos placeres que nos dio esa nostalgia romántica de hacer esas capitulares con florituras y con tal, bueno, se utilizó hasta polvo de oro para poder iniciar una obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de esto, sí, lo estamos perdiendo con el libro electrónico, pero ganamos otras cosas, ¿no? Entonces, al menos preservar el conocimiento de cómo lo hacían vale la pena. Queridos, voy a interrumpirlos un poco porque tenemos mucha interacción en redes sociales y Qué padre. sobre todo Cuéntanos. son felicitaciones. Está Mara Uribe saludando a todos, Alexandra Martínez Medina también saludando, Giovanna Osorio saludando desde Bogotá, Colombia. Está también Irma Nimbe. Saludos a todos y un fuerte abrazo a Miguel Ángel. Y está también Betty Izquierdo felicitando a todos y que no hay nada mejor que sentir y oler un libro. Blanca Mónica Indaburo Parrales, el olor de un libro es irreemplazable. Si bien es cierto la tecnología facilita el acceso a la información, es hermoso pasar las páginas de los libros y cuando los vuelvo a leer resurgen los recuerdos de momentos en que los leí por primera vez. Y bueno, hay como un montón más, pero justamente ahora que estamos dentro de todo el tema del romanticismo por el libro, por las tintas, por los olores, ¿qué hay de esta situación que nos ha traído el COVID en el mundo editorial? No sé si quieras comenzar tú, Gustavo, tal vez. Y yo quiero de todas maneras conectar con algunos de los puntos rápidamente que se mencionaron antes. Uno sobre los olores. Yo creo que aquí, pues por lo menos a Miguel Ángel y a mí nos tocó la época del mimeógrafo, el mimeógrafo de alcohol. Yo también, Y, así como bebés también me tocó. Eres muy joven, Victoria. No les voy a no decir se, mi no, edad, pero no soy no se tan te nota, joven. pero si tú lo dices así será. Pero acuérdense que a uno le entregaba un examen y uno estaba preocupadísimo porque uno no había estudiado y entonces estaba muy asustado y apenas le entregaban el examen recién salió del mimeógrafo, Y uno lo olía. aspiraba y quedaba absolutamente tranquilo. Pero era un olor amenazante. En mi No, caso fue un olor no. muy amenazante. Y quedaba, quedaba totalmente tranquilo después de oler el olor En del mi escuela mimeógrafo. Y otra, imprimían con tinta morada, además. claro, y otra cosa que yo no quisiera pasar por alto es el linotipo. Sí. Ese prodigio y que creo que todavía primero es un computador mecánico, es un computador analógico, y entiendo en honor del señor Mergenthaler que es el aparato con más piezas móviles que existe. Generaba, por supuesto, también unos problemas colaterales,
y era el saturnismo, la intoxicación por plomo, porque Así es. parte de ese computador Era un analógico crisol donde lo fundió. un horno, un crisol donde fundían plomo. Así es. Era una enfermedad, digamos, era la progresión hereditaria, pero la enfermedad del saturnismo también hereditaria. Exacto. Pero yo ahí aprendí también a leer al revés, porque Ujú. como los lingotes salían al revés y se armaban al revés, entonces uno aprendía a leer al revés y a Sí, partir de ahí hice, por Porque está ejemplo, un libro de traducción. palíndromos, porque Ajá, yo sí. sí. aprendí con relativa facilidad a leer al revés y a hacer poemas palíndromos y todo, pero eso es gracias al Claro. linotipo. Sí, es Pero de una todas visión de maneras, espejo la que se necesita, ¿no? O sea, por Exactamente. supuesto, pero ya va quedando uno formateado, sí, sin después de duda. eso va quedando Formateado. formateado. Pero vale la Ujú. pena decir que el linotipo fue un salto tecnológico que tardó 400 años. O sea, Exactamente. finalmente del tipo móvil pasamos a que se hiciera una línea fundida. Esto es, en lugar de yo ir armando en cajitas Uno por letra uno. por letra, yo la tecleaba en una máquina mecánica que iba fundiendo las matrices para que se hiciera toda una línea y entonces yo iba formando las líneas ágatas de las medidas de las páginas que fundamentalmente fueron para los periódicos. Ya que se hacía la impresión, se vaciaban todas esas líneas otra vez al crisol a fundirlo y arranca de nuevo, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora se ponen en las sedes de los periódicos casi como monumentos las máquinas de linotipo, ¿no? Porque finalmente, pues eso fue el avance tecnológico antes de que viniera nada digital, ¿no? Pero ahora, en ventaja también de los libros digitales, lo que estábamos hablando, el sustrato del libro impreso es el papel, lo que implica una presión muy grande sobre los bosques, sobre recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, eso en este momento no existe. Y lo otro también es el espacio que ocupan. Es decir, Sí. en una cosa muy grande uno puede tener la enciclopedia británica y uno puede tener los libros heredados de todos sus antepasados, pero si en un espacio, si en un apartamento que es del tamaño promedio más o menos en que vive mucha gente, si tienes la enciclopedia británica, tienes que salirte a dormir al corredor afuera, porque no te va a caer. Entonces, también por supuesto hay muchas ventajas. Y la pregunta, a mí me queda mucho, no me queda fácil, y lo decía Victoria también ahora, leer en formato digital, pero, pero para gente joven es muy común y cuando mi nieto que hoy tiene 6 años, pero hace unos 4 años, en donde ellos viven hay muchas especies silvestres, mucha vegetación, etcétera. Y un día la mamá, mi hija, lo llama y le dice, venga, venga a ver esto. Y era un cucarroncito pequeño que estaba allá. Y entonces él mira el cucarrón y sale corriendo, vuelve con la tablet y entonces, y en la tablet le mostraba al cucarrón, mira, tú estás aquí. Y tú estás aquí era porque Wow. había bajado de la tablet Wow. un libro de cucarrones. Y se lo mostraba. Yo Wow. le decía a mi hija, por favor, que la meta de la vida de ustedes sea que él nunca pierda la capacidad de hablar con los cucarrones, porque eso es una de las cosas que también nos Exactamente. va pasando. Yo digo que nosotros, Exactamente. cada ser humano en ese periodo mágico de 9 meses en que nos formamos en el vientre materno, pasamos de ser seres unicelulares cuando el espermatozoide paterno fecunda el óvulo materno, se forma un primer ser unicelular y a lo largo de 9 meses repetimos toda la historia de la vida en la Tierra hasta que nace un ser humano. Y entonces es Okay. imposible que no tengamos algo de esa historia guardada. Y yo creo que una de las cosas que hay que digamos, empeñarnos en el campo de la educación es precisamente que eso no se olvide, que se mantenga y que no nos pase como después en otro contexto, pero creo que era Bertrand Russell cuando decía, a los 8 años abandoné la educación para entrar a la escuela. ¿Sí? No, entonces es que, digamos que todo ese potencial maravilloso y esa capacidad que tienen los niños y que hoy es, además, volvemos a un tema y es no, Patti, antes de retirarse, de pasar tras bambalinas, dijo que hablemos un poco sobre el mundo después de esto. Es que tenemos necesariamente que recobrar unas maneras olvidadas de relacionarnos con otros seres vivos. Tenemos que comenzar a aprender a hablar con el agua, a leer las nubes, a entendernos. Y ahí mi maestra, ahí tengo un libro que se llama Cómo hablar Doggish, pero cuando leo el libro me lo sé todo porque tengo una maestra que es la que me está enseñando permanentemente, que es cuadrúpeda y peluda. Pero entonces eso es fundamental, es absolutamente fundamental porque si la especie humana
hablamos de que hay que salvar el planeta y lo que hay que salvar es la posibilidad de que la especie humana siga formando parte del planeta y los humanos solos no podemos. Necesitamos dejar la arrogancia al lado y es una de las cosas que digamos que yo al maestro coronavirus me parece que es importante, es que ha obligado a los seres humanos a dejar al lado la arrogancia. A uno lo adornan con títulos honoríficos, doctor, maestro, etcétera. En este momento el único con el que yo me siento identificado es ex-perto, experto, porque resulta que todo lo que uno creía que sabía está quedando derogado con esto. Tenemos que comenzar nuevos aprendizajes. Entonces, así como bajamos una información de internet, de pronto tenemos que irnos a un códice o tenemos que irnos a una roca donde los antepasados han hecho dibujos y tratar de preguntarle entonces a los paleontólogos y a los arqueólogos esto qué quiere decir, para comenzar a hacer esos diálogos de saberes, esos diálogos intergeneracionales. Y otra cosa, y vuelvo a lo que nos recomendaba Patricia, yo vengo insistiendo hace tiempo y yo creo que allá en México, o sea, no creo porque he tenido la fortuna de tener varias reuniones con gente de México. La pregunta más común allá y acá y en muchas partes es cómo irá a ser el mundo cuando salgamos de esto. Y yo digo, más que hacernos la pregunta cómo irá a ser el mundo es cómo queremos que sea el mundo y a qué me comprometo yo para que sea como yo creo que debe ser. Y las esporas de ese mundo posible están en nuestros países. Están en cada territorio de México, en cada territorio de Colombia. Hay experiencias donde muchísimas comunidades han basado su concepción del desarrollo desde antes del COVID en establecer alianzas con los microorganismos del suelo, en aprender a leer las nubes, en relacionarse con el vecino, no solamente a través digamos, del intercambio material de las mercancías, sino a través del trueque, donde valores como la equidad, la identidad, la solidaridad, la reciprocidad son tan importantes. Creo que eso es lo que va a permitir que los seres humanos sigamos en la Tierra. Y combatir finalmente el tema económico, porque si no el glifosato nos va a perjudicar tanto a ustedes como a nosotros. Pero ya estamos en eso. Exactamente. Patricia nos decía que siempre, cuando nos planteó esto, que veíamos que todo el mundo teníamos como muy planeado, muy previsto el futuro, y esto vino a trastocarlo, y yo lo que quisiera, y yo creo que mucha gente, no como tener una bola de cristal exactamente para saber hacia dónde construir lo nuevo que vamos a construir. Yo creo que lo que ahorita, en este momento, sabemos, yo creo que todo el mundo sabe que nunca va a volver a ser nada como era antes. Y afortunadamente que tenemos la espera, afortunadamente por un lado, y por otro lado no sé, porque todos tenemos la esperanza de volver a reunirnos, a comer con los amigos, a visitar el museo, a ir a un concierto, estas cosas que hacemos como grupos sociales cuando nos despegamos justamente de las pantallas y esperamos que poder retomarlo. Pero también esperamos poder conservar cosas que aprendimos ahora o que estamos aprendiendo, que son estos contactos. Estas herramientas de videoconferencias existen desde 2003 y hasta este año tuvieron el auge porque no las usábamos. Y eso es resiliencia, finalmente, ¿no? Lejos, ¿no? Tú siempre viviste en Colombia, tú siempre estuviste del otro lado de la ciudad y luego pasaban los días y los meses y no nos hemos visto porque nada más no hay manera de coincidir. Y ahora esto ha ayudado. Entonces, igual que con lo que estábamos diciendo del libro y lo que estabas diciendo, Miguel Ángel, hay que conservar, qué bueno que tenemos muchos dispositivos porque así lo vamos a poder conservar. Yo creo que también esta transformación nos va a permitir rescatar realmente las cosas que son valiosas y conservar lo que estamos encontrando de valioso en este momento. Lo que siento yo, y eso ya es, si lo veo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la editorial, de Algarabía, es una gran incertidumbre. O sea, sale carísimo imprimir el papel. Sabemos que tenemos nuestros lectores y que ahí están, pero igual no todos salen. La distribución de las revistas y de los libros, este año no tuvimos ferias, ¿no? Y todas han sido de manera virtual. Y la verdad es que tú cuando vas a la feria dispuesto a ver qué se te pega, ¿no? Y entonces vas viendo los pasillos y te metes y te llama la atención uno, no sé qué, no sé cuántos, y sales con tu bolsita de libros,
porque ibas dispuesto a que algo se te pegara. De manera virtual, o sea, te metes y ¿cuánto tiempo quieres que aguante una persona visitando una feria virtual para decidir comprar un libro digital? Eso es otro mundo y todavía no me lo puedo ni explicar. O sea, a mí no se me antoja. Yo no esperaría ser la única a la que no se le antoje y esperar que todos los asistentes que normalmente van a una feria sí lo hagan y sí se les vaya a pegar libros y nos vaya a favorecer económicamente. Entonces, como todo eso es incierto y yo creo que como Gustavo, como Miguel Ángel y Lucy, también sé que es así, que todos somos amantes del libro impreso. Los amantes del libro impreso queremos seguir en nuestro formato y los consumidores de lo digital son otros consumidores. Por la experiencia que veo desde el punto de vista de la editorial, es que ese público digitalizado es otro público, quizá uno que ya nació con la tablet y le hace hacia el dedito desde que era chiquitito y todavía son muy jóvenes, pero siento que es otro público, tiene una resistencia o poca resistencia pues a las informaciones largas, haces un video de 8 minutos y es como si los pusieras a ver a Tarkovsky 4 horas, etcétera, porque no, o sea, no tienen resistencia, se distraen con facilidad. Claro, esto es tan multifacético y tiene tantísimos estímulos, todas las redes sociales y todo lo que pasa en lo digital, que claro, 8 minutos es una eternidad. Puedes haber visto 80,000 cosas más en vez de 8 minutos, un solo video. Y esos son que son videos. Imagínate que se pongan a leer, ¿no? 4 o 5 horas para acabar una novela como El Palinuro de México de Fernando del Paso, que es de 1000 páginas, ¿no? Pues por supuesto, ya es pedir demasiado. Entonces, ya inventamos la minificción, ya inventamos los microrelatos. El microrelato, el cuento, incluso el cuento corto, es un formato, y la poesía también, es un formato muy amigable para lo digital, porque acaba rápido, porque te da el golpe pronto, etcétera. Pero entonces... La razón de Twitter esa era también, ¿no? O sea, tienes un número limitado de caracteres y tienes que expresar una idea en ese número. Mira, yo sí creo que tenemos como enemigos de nuestras pasiones, como lo decíamos hace rato, la inmediatez y la economía. Yo sí creo que ahora los mercados, como tal, que siempre acaban gobernando de muchas maneras, buscan esa inmediatez, tener el recurso a la mano y la otra al menor costo posible. Y es ridículo pensarlo, ¿no? Cuando ahora, por ejemplo, el agua te cuesta, una botella de agua te cuesta y la pornografía es gratuita. Cuando el valor hace 30 años era exactamente lo contrario, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, en ese tema de la inmediatez y la economía, los formatos digitales y electrónicos para cualquier contenido es muchísimo más barato que yo echar a andar una prensa, disponer de qué tipo de papeles y procesos para tener un volumen impreso. Yo creo, dentro de mi romanticismo, yo te diría que yo sí creo que a la larga, coexistiendo ambos formatos, lo que sí ocurrirá es que tendrá que merecerse el contenido, el mérito de ser impreso en papel, porque lo que cuesta, o sea, tendrá que valerlo. O sea, y ese sí es un hecho, ¿no? Pero aparte, lo que estabas diciendo, como es barato, luego tampoco estamos acostumbrados a pagar lo que está en las redes. Sin duda alguna. A pagar 120 pesos por un libro. ¿Por qué va a costar tan? Es un archivo, porque de todos modos se corrigió, de todos modos se editó, de todos, o sea, y tener los fierros y los aparatos para editarlo, pues todo cuesta. Sí, entonces, claro. También tenemos que generar la cultura de comprar las cosas, aunque sea digital, aunque no sea tangible. También hubo un trabajo detrás de toda la oferta digital. Videos, mini minificción, libro, ebook, entregado, ya sea en la plataforma directo o entregado en tu correo. Cualquier formato digital implicó el trabajo de una serie de personas y la necesidad de una serie de aparatos y tecnología
para llevártelo. Entonces, absolutamente cierto. Que todo es gratis y tenemos que aprender a pagar el trabajo, aunque sea digital. Sí, sí, no, sin duda, sin duda alguna. Hay un comentario justo por toda esta cuestión de reaprender de Irma Nimbe, que dice, desaprender lo aprendido para aprender nuevamente y rescatar algo de lo anterior y comenzar un universo diferente. Resiliencia será en lo editorial, en el libro y así en todo. Y nos dice Alexandra Martínez Medina, pienso que los grandes retos que existen están, por supuesto, en la promoción de la lectura, por un lado, pero también en el tema de las nuevas modalidades de distribución y mercadotecnia para llegar a nuestros públicos. Entonces, ahí, ¿cómo podríamos justamente abordar esta evolución? ¿Cuál sería el siguiente paso? Porque es como muy idílico poder decir que se trata justamente de reeducarnos y reaprender, pero ¿cómo podemos dar ese primer paso? A ver, yo hago un comentario a partir de, porque yo cuando Lucy muy amable me invitó acá y yo le dije, pero yo quiero decirle que yo soy de la industria editorial, sé que soy un usuario feliz, pero de todas maneras, pero digamos, creo que hay una cosa Nos muy surgen de importante. esos, ¿eh? Creo que hay una cosa y es que, digamos, el desafío de cuál es la información que tú compartes en este momento. Y comienzo con una curiosidad. Yo soy muy activo en Twitter y creo que hago buenos tweets, pero mi aprendizaje para eso fue haciendo pies de fotos para libros impresos, con un colega de ustedes que se llama Benjamín Villegas, de Villegas Editores, que hace unos libros bellísimos de Colombia. Y tuve la fortuna de que además es el editor del libro El universo amarrado de la pata y la cama, lo publicó. Pero entonces yo le hacía pies de fotos donde tú cuentas con un espacio limitado, con un tamaño limitado y tienes que contar una historia en ese espacio y yo creo que eso fue fundamental para eso. Pero también me doy cuenta de algo. Y antes de que comenzara esto de la pandemia, el único contacto quizá que yo había tenido con el tema de la epidemiología era hablando con un amigo epidemiólogo y yo le decía, estoy convencido de que el odio es una pandemia que se distribuye a través de las redes sociales Wow. y llega a tener todas las características de una epidemia gravísima y a partir de pequeñas cosas. Y Y así como Twitter es el mejor escenario para verlo, claro que sí. impresionante, y Claro que entonces sí. se va volviendo un remolino y hay grandes odiadores, para no citar personas, el señor Trump, por ejemplo, No, que se encargan de llenar y nuestros equivalentes en moneda nacional, pero que se encargan es precisamente de regar odio. Y yo me acuerdo una vez después de que hubo un atentado acá en un centro comercial en Colombia. Yo soy un admirador de los que ustedes llaman sopilotes, nosotros llamamos los gallinazos o los chulos. Para mí es mi ave predilecta. y Y tienen a resulta los que, cóndores allá. bueno, ese es el gran, pero lo que pasa es que los chulos más o menos conviven con uno, mientras que si uno ve un cóndor, pues es una cosa majestuosa Es que una epifanía ver un cóndor. una Me epifanía tocó. total. Sí. Pero resulta que yo me acuerdo que la palabra que más circuló en Twitter en ese momento era carroñeros. Wow, sí. Entonces todo el mundo acusaba a todo el mundo de carroñero y yo puse una foto de un sopilote amigo y decía, Claro. los carroñeros o catártidos limpiamos y ayudamos a sanar el ambiente, no nos compares con los que lo llenan de dolor y de odio. Y un tocayo Wow. mío, un Claro. Gustavo, me escribe y me Bien. dice, los carroñeros son ustedes, hijos de puta, no sé qué. Y entonces yo decía, bueno, ya quedé vengado porque ni siquiera tuvo la capacidad de leer 2 renglones completos. Exactamente. Pero entonces, muchas veces el odio se repite a partir de, y ese es uno de los problemas también que tienen lo de los medios digitales, y uno lo ve mucho en Twitter. Digamos, bienvenida la posibilidad de transmitir muchas ideas, de sembrar unas esporas de esperanza, esporas de vida, esporas de todo este tipo de, digamos, de lo que necesitamos para poder seguir en la tierra, pero al mismo tiempo sorprende la falta de concentración que se va generando, porque hay gente que ya mejor dicho, un tweet tiene un número limitado de caracteres y ya después del primer renglón ya perdieron la concentración y ya comienzan a insultar a partir nomás de eso. Entonces, eso son cosas bien Sí, anormantes claro. y yo creo que el volver a aprender a leer
es una Ujú. cosa absolutamente fundamental. Y por supuesto el volver a aprender a escribir. Cuando se Claro. hablaba ahora de los correctores, el defenderse de los correctores automáticos. Sí. Los incorrectores, los Que vaya qué incorrectores. travesuras hacen de Por pronto. favor, y lo ponen a uno a decir unas cosas absolutamente, absolutamente Yo terribles. tengo, yo Parecen, tengo un mal que no sé cómo fue que mis hijos hace 1000 años, por latosos, me programaron en el teléfono que cuando escribo la interjección A-H, escribe en automático que la chingada. Entonces, pero aparte, Ahí se va más o menos, ¿no? o sea, escribo, ya me di cuenta, ¿no? Y cuando lo mandas es cuando aparece que la chingada. Entonces, a cada rato mando esta expresión innecesaria Es un homenaje a Octavio Paz, hombre. pero, no, bueno, a todos los mexicanos, pues, si somos más mal hablados, dice el laberinto de la soledad, que el mexicano solo usa malas palabras cuando no es dueño de sí mismo. Digo, pues entonces nunca somos dueños. Si nos oyera cómo hablamos ahora, yo nunca soy dueña de mí misma. No nos dieron la factura de nosotros, entonces. Pero bueno, volviendo un poco a lo que yo quería comentar, es que también me doy cuenta de, por ejemplo, el efecto tranquilizador que tienen las fotos de las aves, que tienen las fotos de naturaleza, las fotos de las nubes, y cómo a mí me emociona muchísimo. Entonces yo, por ejemplo, en en estos días aviso, oiga, salgan que está ya en este momentico Antualito, que es un término extinto, pero que yo lo uso porque en mi casa usamos todavía muchas palabras extintas. Antualito, Antualitos, asómense que al lado de la luna están Júpiter y Saturno y muestro y la gente sale y me mandan fotos, unas bonitas, otras ingenuas, pero me fascina eso y me doy Mi cuenta mamá hace lo de mismo. la función social que cumplen los fotógrafos de aves, los fotógrafos de naturaleza, los fotógrafos de cosas lindas, que no están negando la gravedad de la crisis, pero que están mostrando, digamos, unas fuentes de esperanza Y que, son que nos, alternativas más, ¿no? Para sabernos alternativas humanos. más. Eso y el Exactamente. arte. Y que nos Sí, permite, no es claro. que es el arte fundamental, el arte es la salvación absoluta, en todas sus expresiones. Hablábamos ahora, digamos, que se ha perdido la pintura rupestre, pero de las formas de arte más geniales que existen son los grafitis. Sí. Y hay unos grafiteros absolutamente maravillosos. Por Voy a supuesto. citar nomás dos porque no nos alargamos mucho. En el cementerio de Bogotá, en los muros, hay un letrero que decía, a levantarse vagos, que la tierra es para el que la trabaja. ¡Ole! Y otro era en el Hospital Psiquiátrico San Isidro de Cali, que había un letrero afuera que decía, aquí el cliente nunca tiene la razón. O sea, es una capacidad de condensar en esa forma de arte rupestre maravilloso que es el Sí, graffiti, genial. una Sí, no, sabiduría y bueno. una filosofía entera. Y es Aquí en curioso, ¿no? años hubo un graffiti que decía, fúmate un churro y pinta un muro. Y estuvo años que nadie lo borraba. El asunto es que nada más se fumaban los churros, pero ya no pintaban los muros. Entonces, ese fue el problema. A Eran las afueras de extramuros. Bogotá, en la zona de La Calera, hay una finca muy bella que yo visité, en donde hoy actualmente se dedican a preservar las distintas especies de colibrís que hay en esa zona. Y son cerca de 16 especies de colibrís. Y resulta que ya se volvió un santuario y se hace llamar así el Observatorio de Colibrís. Y justamente ha sido un sitio ya de un turismo tan distinto, de ir a regocijarse de la presencia de esas aves magníficas. Y entonces tienen ahí en la guardiana de este santuario, pues todo un criterio justamente de esto que estamos hablando, de la sensibilidad de la naturaleza y de la preservación de ello mismo, ¿no? Entonces yo celebro que lo compartamos. Descubrirlo en una charla que se llama sobre los antídotos contra la estupidez. Entonces, que me han invitado dos veces a participar en una cosa que se llama Diálogo sobre la estupidez. Yo mencionaba como un hito cuando Akenatón resolvió decir que en ese momento había 2000 dioses en el cielo egipcio. Decía, solamente hay un dios verdadero que es Ra, el sol. Yo estaría de acuerdo en eso, pero dijo además, y el único representante de ese Dios en la tierra soy yo,
O sea, cualquier cosa con ese Wow. Dios tiene que ser a través mío. Creó lo que en Colombia llamamos el clientelismo, no sé cómo lo llaman en México. También. Y eso, Se y eso parece. significó, y eso significó la caída de Akenatón. Pero una de las cosas que a uno ayuda, y lo digo por el barrio, yo tengo la fortuna de vivir cerca de la Vía La Calera, precisamente, donde hay una vegetación linda, donde aparecen una cantidad de aves y toda la cosa. Y todos los días en mi vuelta por la mañana a la manzana o al plátano, más bien por la topografía, yo tomo fotos, y entonces la gente y la comparto en un chat de vecinos. ¿Y eso dónde lo tomó? Ahí a la vuelta de su casa. Sí, Y sí, sí. entonces comienza uno realmente a recuperar el vínculo directo con lo sagrado sin tener que Sí, pasar por Akenatón y sin encontrar duda. lo que yo llamo la berraquera de la vida, que es un término muy Órale, colombiano, es pero muy lo traduzco colombiano. en the brave stubbornness of life, Chévere, chévere expresión. chévere, la valiente terquedad de la vida es eso, es decir, cómo la gente comienza a ver cómo contra toda evidencia, contra toda posibilidad, hay especies que donde se abre una grieta en un poste comienza a aparecer una rama, comienza a aparecer un Bellísimo, helecho, y cómo bellísimo. también hay seres humanos que son expresiones de la berraquera de la vida. Así ¿Sí? es. Me Entonces, permitiría platicar una anécdota y justamente por esta zona de La Calera, yo recibía de pronto imágenes, fotografías que me compartía un afecto de allá. Y en una alambrada de púas que estaba marcando un lindero dentro de un camino de terracería, estaban puestas florecitas en cada una de las púas de este alambre de púas. Entonces, en realidad, los alambres de púas eran guirnaldas. O sea, pero el único pie de foto que me mandan sobre esta imagen fue decir, ¿puedes imaginar las manitas que hicieron esto? Y para mí fue un poema completo. O sea, en realidad, tanto la imagen como el descubrir la respuesta. ¿Qué manitas fueron las que en esa inocencia pudieron ir poniendo una florecita en cada una de las púas de ese alambre? Entonces, efectivamente vale la pena el que no perdamos ni la capacidad de sorprendernos de ello, ni la otra, la promoción de que la sensibilidad sea la que vaya por delante nuestro, ¿no? Así es. Bellísimo. Luego, ya para ir cerrando todo este tema, que francamente estoy fascinada de cómo una cosa nos fue llevando a otra y finalmente todo nos remitió a la preservación de nuestro entorno para poder continuar como una nueva normalidad, ¿no? Me gustaría, porque en Arise estamos como muy comprometidos con la reducción del riesgo de desastres y sobre todo con compartir el conocimiento de cómo es que nosotros percibimos esta reducción del riesgo de desastres, cómo lo gestionamos, cómo podemos de alguna manera invitar a la gente a que se sensibilice dentro de estos temas. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes, desde su contexto, desde su experiencia, pudieran compartirnos como una idea que podría o no, podría bien dar una respuesta o abrir unas preguntas que podríamos decir que dejar en el público, ¿no? Un dato importante que les detone nuevas respuestas para a lo mejor ser esas manitas que ponen la guirnalda. Entonces, Wow. si quieren, por favor, no sé quién quiera comenzar ahí al respecto. Porque yo creo que estoy del otro lado de la prevención del desastre. Últimamente me ha pasado todo en los últimos 4 años, es un desastre tras otro, entonces creo que, pero también lo que veo es que hay, o lo que me ha pasado, son cosas inevitables, ¿no? Lo que puedes evitar es que la consecuencia sea catastrófica, ¿no? Como se te daña el departamento en el terremoto, pues lo que puedes evitar es que no se caiga el edificio o qué hacer o cómo restaurarlo, pero no puedes evitar a menos que no vivas en ese lugar donde, ¿no? Pero si vivo allí, donde siempre tiemble, donde siempre, pues ese desastre no lo puedes evitar, lo que puedes evitar es la consecuencia catastrófica, puede ser, ¿no? Ahora con el COVID perdí a mi papá hace un mes exactamente, hoy cumple un mes, entonces pues se pudo haber evitado siempre y cuando una serie de circunstancias no se hubieran dado, pero se dieron, ¿no?
y entonces se queda uno, o yo por lo menos me quedo un poco muda ante esta pregunta. Yo creo que si hay una serie de indicaciones que nos dicen cómo cuidarnos, pues nunca está de más seguir todas esas indicaciones, ser observador de lo que acontece alrededor para cuidarnos por nuestro propio medio, con nuestras propias herramientas, ¿no? No exponernos, o si estás en medio de algo que ya no puedes evitar, como te digo, que perdí mi departamento en el terremoto de hace 3 años, pues cómo evitar para que sea una cosa catastrófica, ¿no? Para que esa cosa inevitable no acabe con tu vida, con tu economía, con tu proyecto de vida, pues siempre va a haber una serie de circunstancias que te pueden afectar, pero el chiste siempre es salir bien parado y hacia adelante de cualquier circunstancia adversa. ¿Cómo evitarlas? Ahora sí yo ya no sé. A eso sí me quedo callada. Pero mira, hay digamos, esto daría para muchísimos conversatorios, Sí. pero frente, por ejemplo, a lo que nos acaba de contar Victoria, una vez hay una ciudad que ustedes saben, es Medellín, donde hay unas zonas donde han sido muy violentas y ahora desafortunadamente es en muchas partes de Colombia, pero en general, yo creo que allá en México también les enseñaban lo que le enseñaban a uno en el colegio, que eran las obras de misericordia. Entonces eran consolar al triste, vestir al desnudo, enseñarle al que no sabe. Y yo insisto en una que no estaba en esa lista, pero es enseñarle al que ya sabe, pero que no sabe que sabe. Y entonces, una vez en Medellín, en un sitio que se llama la Escuela de Laderas, que está en uno de los sitios donde han estado las comunidades sometidas a más violencia de todas las fuentes y de todos los tipos, llego yo me habían invitado a hacer una conversación sobre resiliencia. Y entonces comienzo yo a preguntarle a la gente, bueno, vamos a presentarnos. Y entonces, sí señora, ¿y usted quién es? Entonces me dijo, yo soy sobreviviente de la masacre del Aro, que es fue una masacre absolutamente terrible que hubo acá en Colombia. Y resulta que, digo, señora, ¿y yo qué le puedo enseñar a usted sobre resiliencia? Usted puede que nunca haya oído hablar de esa palabra, pero abra usted su mochila y yo prendo la lámpara del celular y buscamos todo lo que usted sabe para que usted reconozca que usted es una experta en eso. Tú nos estás contando una lista de cosas que son durísimas, pero aquí está. Y entonces en el momento en que tú comiences a racionalizar cuáles fueron todos los recursos de berraquera de la vida, de brave stubbornness of life, que en un momento te han permitido que esas situaciones tan absolutamente dolorosas, cuando se muere un ser querido, se muere una parte de uno y uno tiene que nacer un nuevo uno sin ese ser, o tiene que aprender a seguir conversando con ese ser en los sueños y a verlo en otras presencias, pero todas son recursos que tú tienes allí. Yo no sé si Patti me puede ayudar, si puedo compartir pantalla un segundito. Claro que sí. Me parece Está, que tienes la posibilidad en este momento. sí, Ya. perfecto. ¿Están viendo ahí? Ajá. Qué hermoso. Esto es lo que esto es un ejemplo. Esa plantita. Esta foto es del 2014 y queda en un túnel. Por encima sube una carretera a La Calera, precisamente, Miguel, y esto queda sobre la circunvalar abajo. En el 2014 yo tomo esta fotografía. Ustedes ven allí que hay unos círculos concéntricos porque cada vez que pasa un carro hace girar esa rama y cada hojita dibuja un círculo. Y pues a mí me parecía admirable, miren de dónde nace, la luz le llega indirectamente. Efectivamente, del otro lado del muro hay más vegetación, pero esta tiene que atravesar el muro para poder salir acá esta rama. Y en el 2017 ya desapareció. Ah, qué pena. Y entonces le hago yo el duelo, le tomo una foto y a los 2 días ya había salido otra vez. Wow. Y después mandan a limpiar el túnel y vuelve y aparece otra vez. Y entonces, y ahora tengo que actualizar la foto, pero es impresionante. Y un taxista un día, porque a todo el que pasaba por ahí, un taxista le cuento yo por favor. Pero es que el sonido no le cuento yo al taxista, le digo, mire eso, y el hombre me cuenta esta historia. Me dice que él era soldado profesional y en un sitio que se llama el Cañón de las Hermosas, que como su nombre lo indica es un sitio bellísimo,
lo matan materialmente. O sea, le tiran una granada en un combate, en un encuentro con la guerrilla, le tiran una granada, después le pegan 2 tiros, los compañeros lo sacan convencidos de que ya estaba muerto, y resulta que el hombre después comienza a mostrar signos de que respiraba, de que estaba vivo, agoniza muchísimo tiempo agoniza muchísimo tiempo en el hospital, y cuando después lo pensionan después de varios meses, y él me cuenta que con la pensión compra el taxi, y a raíz de este cuento me dice esto: yo le apuesto todo al acuerdo de paz y al proceso de paz en Colombia, porque cuando haya paz, yo quiero ir con mi familia a que mi mujer y mis hijos conozcan ese sitio tan hermoso. Yo decía, qué prodigio. Primero, que lo haya inspirado esta rama a contar esa historia, y qué prodigio que un hombre a quien lo han matado en un sitio, su aspiración es que haya paz para poder ir con su mujer y con sus hijos. A compartir la belleza que le dejó eso. A mí, Wow. me emocionaba y me costaba trabajo contar esta historia que les acabo de contar. Veo ya con alegría que estoy aprendiendo a contarla sin llorar, porque no podía hacerlo. Y antes de apagar, simplemente paso rápidamente: miren esta maravilla. Esta es otra muestra. Y así estamos absolutamente rodeados, y ustedes, si salen a dar una vuelta a la manzana, van a encontrar que en cada grieta, como dice en el famoso poema de Borges, la ergástula es oscura, pero puede haber, en medio de tu encierro puede haber una luz, una grieta, una luz, una hendidura. El destino es fatal como la flecha, pero bueno, en las grietas está Dios que acecha. O sea, es cómo logramos nosotros, a partir de estos ejemplos concretos, tanto de plantas, de otros seres humanos, también, que es maravilloso, cómo logramos entonces ayudar a, digamos, a que la gente encuentre en sí misma todos esos recursos. Y yo creo que eso es lo que finalmente nos permite continuar viviendo. Yo creo que estamos justo en un momento crítico para la humanidad, y ocupándome un poquito del humanismo, justamente, rescatando lo que de historia tengamos como valores todos, podemos reconocer que, como bien decía Gustavo, estamos rodeados de odiadores profesionales, vivimos en ambientes hostiles, competitivos, perversos en muchas ocasiones, y lo que queda en el fondo para mí, y Lucy, quizá esto no vaya a evitar las catástrofes, quizá no voy a poder prevenirlas, pero como sociedad yo sí creo que la apuesta más allá, por ejemplo, de las religiones, sí está en la promoción de la conciencia humana, sí está en el criterio ético de lo que está bien y lo que está mal. Y no hay mejor manera de poder continuar, en mi caso, que también puedo yo contar tragedias que me permiten hoy en día sonreír de una manera diferente, poder decirles que finalmente donde yo puedo encontrar un consuelo para continuar es justamente en perseguir la virtud. Y la virtud como modelo para vivir, perseguir el bien, la verdad, la belleza. O sea, por supuesto que eso es lo que me da justificación y me permite saber que lo que estoy haciendo vale la pena. Y en ese sentido, todas las mañanas me despierto con esa ilusión. Te agradezco muchísimo, Lucy, el que nos invitaras a todos. No, muchísimas gracias a ustedes por aceptar reunirse el día de hoy para poder tener esta conversación. La verdad es que para mí, y lo externé a todo el equipo de Arise, era muy importante también acercar al sector editorial a estos temas, como para poder saber qué es lo que está pasando dentro de distintas áreas, ¿no? Y quisiera cerrar con una reflexión que nos pusieron en redes, la misma y participativa Irma Nimbe, quien dice que justamente todo esto, a partir de las fotografías de Gustavo, pone: el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. El emperador dio un comunicado en el que dijo: lo único que nos queda es ayudarnos los unos a los otros. Y agradezco muchísimo a todos los que nos acompañaron y estuvieron participando a través de las redes sociales. Les recordamos que dentro de Arise estamos siempre buscando como compartir la reducción del riesgo de desastre y acercar y sensibilizar a nuevos públicos. Los dejamos en un momento más con nuestras redes sociales.
Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias compañeros, gracias Lucy. Encantadísimo. Gracias a Un todos. abrazo, mil gracias, sigamos en contacto. Claro que Así sí, sea. un placer.